Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar cuál es el orden adecuado para preparar una ensalada en bote. Hoy os voy a enseñar a preparar una ensalada en bote y pensaréis, ¿y eso qué misterio tiene? Pues mucho, porque es una de las recetas, yo creo que más preparadas, más vistosas, más fotografiadas cuando se hace batch cooking. Y dentro de ese batch cooking podríamos decir que es una de las recetas con mayor riesgo microbiológico si no se hace de manera adecuada. Y no solo microbiológico, sino organoléptico. ¿Eso qué es? Sabor, olor, texturas, es decir, que esa ensalada nos resulte agradable y que no nos encontremos con todo pochillo allí cuando nos lo vamos a servir en el plato. Porque eso también es importante. Nosotros vemos muy bonitas las ensaladas en los botes, porque ya os digo que son muy vistosas, pero después necesitamos un plato para comerla y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Lo podríamos comer del bote? Sí, pero si os fijáis, bueno, tengo aquí uno de los botes típicos, esta boca es muy pequeña para meter el tenedor y llegar hasta abajo. Y como los ingredientes van colocados en orden, porque tienen un orden, no se echan al tuntún, bueno, pues ¿qué ocurre? Que me voy a comer lo primero lo de arriba, que está sin aliñar, después lo segundo, que también está sin aliñar, porque el aliño siempre tiene que estar abajo o fuera del bote. Nunca puede caer de arriba hacia abajo, sobre todo cuando la hemos preparado y estamos pensando en conservarla. ¿Por qué os digo esto? Porque yo cada vez que veo fotos de un batch cooking, por ejemplo, en el que se preparan 6 botes de ensalada, pienso, serán muchos en casa y se las comerán rápidamente, porque como piense mantener 6 días la ensalada en el bote, te aseguro que eso no tiene ningún sentido pensando desde el punto de vista microbiológico. Sabéis que os lo he contado un montón de veces, que hay algunos alimentos que no somos conscientes del riesgo que pueden tener. Entre ellos, por ejemplo, los vegetales. Los vegetales mezclados con otros vegetales que sueltan líquido, que además hemos puesto el aliño, que además los hemos encerrado en un bote, que además los vamos a dejar tiempo. Está bien, en refrigeración, vale. Caldo de cultivo, perfecto, tiempo, no mucha temperatura adecuada, pero después ¿qué pasa? Que ese bote normalmente no me lo como en casa, igual me lo llevo para comer en el trabajo, entonces ya empezamos a darle un poco de temperatura también. Yo no recomiendo guardar las ensaladas en bote más de 48 horas y dependiendo de los ingredientes, igual ni eso, con 24 horas, es decir, de un día para otro, tendríamos más que suficiente para evitar cualquier tipo de riesgo. Y ahora os pongo un trabajo. Cuando vayáis al supermercado el próximo día, fijaros en las ensaladas que ya están preparadas en la sección de refrigerados. Y fijaros cómo en muchas de ellas los ingredientes están separados, no están todos mezclados. El aliño siempre está en un sobrecito o en un recipiente para que lo echemos en el último minuto. Si esa ensalada tiene pasta, si tiene algún ingrediente seco, como puede ser unos picatostes, si tiene ingredientes que echen jugo, como por ejemplo el tomate partido, todo eso está separado. ¿Por qué? Porque si no lo separamos, corremos el riesgo de que nos estropee todo lo demás. ¿Alguna vez habéis dejado una ensalada aliñada? La habéis aliñado con tiempo en lugar de a la hora de ir a la mesa y cuando habéis llegado todo eso está así como si llevase horas al aire libre, no sé, con mala pinta, es decir, no muy apetecible. Pues lo mismo le pasa a la ensalada en bote. Si nosotros la preparamos de manera no adecuada, nos va a durar menos todavía que lo que realmente nos dura si la preparamos de manera adecuada. Así que vamos a ir viendo cuál debería ser el orden de esos ingredientes.
Yo he elegido unos ingredientes que nos pueden servir de ejemplo y os voy a ir dando posibles sustituciones y cómo cambiaría el orden dependiendo de cómo los vayamos a preparar, porque en algún caso podría cambiar. Podéis utilizar, por supuesto, otros ingredientes diferentes. El aliño, como os he dicho, siempre abajo o fuera, en un frasco aparte, en un recipiente separado para aliñarla en el momento. Voy a utilizar 2 cucharadas de aceite de oliva para preparar el aliño y voy a añadirle también aquí el vinagre y la sal, pues 1 cucharada de vinagre y 1/8 de cucharita de sal. En principio ya veis que es una cantidad bastante grande, pero como vamos a utilizar ingredientes bastante secos, pues nos puede venir bien utilizar estas cantidades. Al gusto, por supuesto, podéis mezclarlo fuera y echar la cantidad adecuada. Podemos mezclar un poco los ingredientes entre sí, sobre todo pues la sal para que se disuelva un poco, pero todo eso también lo podemos hacer a la hora de servir la ensalada. En siguiente lugar voy a utilizar cebolla, más o menos pues la cantidad de cebolla que vaya a necesitar para una ensalada, pues puede ser, como esta cebolla es bastante grande, pues la mitad más o menos, y va a ir en la parte de abajo. Por ejemplo, si tengo pepinillos, también irían en la parte de abajo, zanahoria también, es decir, ingredientes secos y duros. Y pensaréis, bueno, los pepinillos no son secos. Bueno, pepinillos en vinagre nos contarían como secos. Si fuese pepino, lo tendríamos que colocar un poquito más arriba. Ya os iré diciendo más o menos dónde. Bueno, cortamos la cebolla finita y en este caso, bueno, pues la cebolla en contacto con el aliño nos va a dar un sabor delicioso. Es como si estuviésemos marinando también los ingredientes, por lo tanto es un buen sitio. Lo mismo recurriría, como os digo, a la zanahoria, que se nos iría ablandando un poquito, pero que nos quedaría deliciosa. Así que en primer lugar, una vez que ya la tenemos cortada, vamos a echar la cebolla al fondo del bote. Y en este caso, bueno, pues la podemos ir separando un poco, ya que sabéis que al cortar se queda un poco más pegada. Nos podemos ir ayudando de una cuchara, por ejemplo, para intentar que queden los menos huecos posibles. Cuanto menos aire nos quede en el recipiente, en el bote, pues mejor resultado nos va a dar también. En siguiente lugar, yo voy a utilizar unas aceitunas. En este caso sería también equivalente, por ejemplo, al maíz. Si quisiéramos poner unos maíz en conserva, pues también tendríamos que introducirlo en este momento. Si quiero los dos, pues uno encima y otro debajo. O sea, tampoco hay que volverse loco. Pero en este caso diríamos que son unos ingredientes un poco más blandos y húmedos también. Es decir, si yo fuese a poner pepino, también iría en esta posición, por encima del aliño. En siguiente lugar, aquí tenemos variedad de ingredientes. Yo he elegido garbanzos. ¿Por qué? Porque son en conserva, los lavo, los echo y ya tengo, no tengo que preocuparme. Podría añadirle, por ejemplo, arroz o pasta cocida. La pasta cocida, que sepáis que dura poquísimo dentro de los botes. Si preparáis diferentes, 2 o 3 diferentes, el bote que tenga pasta, el primero para comer, no lo dejéis el último, porque se os va a quedar como blandengue y pastosa, o sea, babosa. No da nada buen resultado cuando se conservan las ensaladas en bote que llevan pasta. Así que bueno, aquí tendríais varios ingredientes o varias posibilidades de ingredientes. Yo le estoy poniendo como 100 gramos aproximadamente de garbanzos y a continuación le voy a poner unos tomates cherry enteros, porque si los pusiera abiertos o tomate picado tendrían que ir más abajo. ¿Por qué? Porque sueltan líquido. Todo lo que suelte líquido tiene que ir abajo. Lo que sea seco, lo que no suelte líquido,
tiene que ir arriba. Y cuanto más delicado sea, más arriba todavía. Los voy a poner enteros y me van a servir para separar también los garbanzos que pueden tener un poquito de humedad del siguiente ingrediente, que va a ser, por supuesto, el más delicado. Serían las hojas verdes. Si tenéis, por ejemplo, queréis añadir frutos secos o semillas, aquí también estarían fenomenal, separándonos esos ingredientes que pueden tener más humedad de los delicados, que serían, en este caso, elegido espinacas baby, por las que quepan hasta cerrar el bote. Ya os he dicho que tenemos que ir presionando un poco. Pues en este caso igual he puesto más ingredientes de otros y luego me caben menos espinacas. ¿Que quiero menos? ¿No quiero garbanzos y quiero más espinacas? Pues lo mismo, el orden sería el mismo. Así que presionamos un poquito para que nos quepa más cantidad y ya tendríamos nuestra ensalada en bote terminada. Dentro de las hojas verdes, probablemente la más delicada puede ser la rúcula. Por lo tanto, igual que os he dicho con la pasta, si utilizáis rúcula, la primera a consumir. Importantísimo, cerramos de manera hermética, bote hermético, y lo colocamos en la nevera en esta posición. Ni lo inclinamos ni, por supuesto, lo ponemos boca abajo, porque entonces este orden no nos valdría para nada. ¿Y qué tengo que hacer cuando me voy a comer la ensalada en bote? Pues cojo, abro la tapa, la vuelco en el plato y me va quedando el orden que suelo preparar en un plato de las ensaladas. Las hojas verdes debajo, los ingredientes más secos y por encima el aliño con esa cebollita que nos va a quedar deliciosa al estar ahí remojada con esa vinagreta. De esa manera solo necesitamos llevarnos el bote y evidentemente tener un plato y un tenedor para poderlo comer. ¿Es cómodo? Sí, muy cómodo. Esto mismo, que es así muy vistoso, muy atractivo, evidentemente, también lo podemos hacer en un tupper o en cualquier tipo de recipiente. ¿Qué pasa? Que se nos mezclan todos los ingredientes y eso nos impide aliñarlo, como os he explicado al principio del vídeo, para evitar que se nos quede todo como mustio y pocho. De manera que recipiente separado, también hermético, para evitar que se nos salga. Tenemos diversas posibilidades. Este tipo de ensaladas con los ingredientes que os he enseñado hoy son rapidísimas de preparar. Son casi de fondo de despensa, ingredientes que se conservan además muy bien, así que podéis sacar provecho también para preparar vuestras ensaladas si es que os las tenéis que llevar al trabajo, o si queréis dejar la comida preparada para llegar rápido, comer y volver a salir a trabajar. Así que espero que os sirva de ayuda saber cómo se deben colocar esos ingredientes y no guardar demasiado tiempo las ensaladas preparadas en la nevera. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, sabéis que podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.